Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Harry abrazó a su hermano mayor, Bill, tan fuerte como pudo, sin querer soltarlo. Bill se había graduado recientemente de Hogwarts y había conseguido un trabajo como rompemaldiciones en el banco Gringotts, que lo enviaba a su primera misión en Egipto. No quiero que te vayas, gimió Harry contra la camisa de Bill, haciendo que éste sonriera. Lo sé, hermanito, pero no es como si me fuera a ir para siempre, ¿sabes? Volveré de visita antes de que te des cuenta de que me fui. ¿Lo prometes? Preguntó Harry suavemente, mirando a su hermano adoptivo. Lo prometo, respondió Bill con un guiño, haciendo que Harry riera antes de que se apartara y diera un paso atrás para que el resto de la familia pudiera darle sus propios abrazos. Ahora, te acordarás de tener cuidado, ¿verdad? Preguntó Molly mientras abrazaba cálidamente a su primogénito. No te preocupes, mamá, se rió Bill, estaré bien. Dudo que me dejen entrar en ninguna de las tumbas peligrosas hasta que tenga más experiencia. Espero que no. Dijo Molly rápidamente, haciendo reír a Bill. Cuídate, Bill, dijo Arthur rápidamente mientras abrazaba a su hijo. Lo haré, papá. Les escribiré tan pronto como tenga algo que valga la pena contar. Dijo Bill con una sonrisa que hizo sonreír alegremente a Arthur. Con un último saludo a su familia, Bill tomó un viejo bote de hojalata y desapareció sin dejar rastro un segundo después. Había pasado un año desde que Harry apareció por primera vez en la madriguera, y si miraras al niño ahora, nunca podrías ver al pequeño asustado que alguna vez fue. En contraste con antes, cuando Harry había sido tímido y retraído, encogiéndose cada vez que alguien intentaba tocarlo, ahora siempre estaba sonriendo y riendo junto a sus hermanos y hermana. Gracias a Dora Tonks, quien había dejado claro a todos que había adoptado a Harry como su hermano pequeño, para disgusto de Ginny, Harry incluso había mejorado mucho sus poderes de metamorfomagia, aunque no tan bien como Dora. Ahora era capaz de cambiar su cabello a voluntad, así como sus ojos y la pigmentación de su piel, cosa que hacía muy a menudo. Hoy, Harry estaba sentado en la sala con Ron, jugando una partida de ajedrez de mago. Hasta ahora, Harry había perdido cada juego que jugaba contra Ron, y aún así no se desanimaba. En cambio, parecía ser que Harry estuviera más decidido que nunca a vencer a su hermano, aunque solo fuera una vez. Mientras Molly comenzaba a lavar los platos después del desayuno, una pequeña lechuza gris se lanzó de repente por la ventana y aterrizó en la mesa frente a ella. Curiosa, Molly tomó la carta que tenía en el pico y la leyó lentamente antes de sacar una pluma y escribir una respuesta rápida, que la lechuza tomó en su pico y se fue volando. ¿Qué fue eso, mamá? Preguntó Ron mientras ponía a Harry en jaque por tercera vez. Era una carta de los Lovegood. ¿Quieren saber si puedo cuidar a Luna por unas horas mientras celebran su aniversario? A lo que les dije que con gusto lo haría, respondió Molly con calidez. ¿Quién es Luna? Preguntó Harry. Es una niña dulce, de la edad de Ginny. Te caerá bien, respondió Molly. Más bien está chiflada, dijo Ron suavemente. Ron. Ladró Molly, haciendo que Ron se pusiera rosado. Pues lo está. Replicó Ron. Ella no está chiflada, dijo Molly con severidad, es una niña dulce, y te comportarás bien cuando llegue, ¿me entiendes? Sí, mamá, respondió Ron suavemente mientras ponía a Harry en jaque mate por tercera vez en menos de una hora. ¿Quieres jugar de nuevo? Le preguntó a Harry, quien asintió rápidamente. Una hora después, Harry fue presentado a una niña pequeña y pálida con cabello largo y plateado y ojos gris azules plateados. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Harry fue su atuendo. Luna estaba vestida con un vestido amarillo brillante con un par de zapatos rojos igualmente brillantes, y alrededor de su cuello llevaba un collar de lo que parecían ser tapas de botellas. ¿Qué llevas puesto? Había preguntado Ron sin pensar, haciendo que la niña se pusiera un poco triste antes de que Harry le diera un codazo a Ron en el costado y viniera a su rescate. Me gusta tu vestido, dijo Harry suavemente mientras se acercaba a ella, es muy bonito. Luna miró a Harry con sorpresa ante eso antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, y murmuró algo demasiado bajo para que Harry lo escuchara. ¿Quieres venir a jugar con nosotros? Preguntó Ginny mientras le extendía la mano, vamos a jugar al escondite. Luna asintió a Ginny, aunque sus ojos todavía estaban en Harry, y un poco de rosa se había extendido por su rostro, para el desconcierto de Harry. Mientras Ginny llevaba a Luna afuera, Harry detuvo a Ron y le susurró. No te burles más de Luna, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es rara, replicó Ron rápidamente. Yo también lo fui una vez, ¿recuerdas? Respondió Harry, haciendo que Ron palideciera por un momento antes de asentir con la cabeza en señal de comprensión, y los dos siguieron a Ginny y Luna afuera.
Escuchando desde la cocina, Molly sonrió y se secó las lágrimas de los ojos. Estaba a punto de decir algo cuando Harry había hablado en defensa de Luna y se había sentido muy orgullosa de su hijo adoptivo cuando escuchó lo que dijo. Harry había recorrido un largo camino desde cómo había estado cuando llegó por primera vez, y le calentó el corazón ver que él podía entender a Luna mejor que nadie. Durante las semanas siguientes, se hizo evidente el gran impacto que Harry tuvo en Luna, ya que ella a menudo pedía venir a la madriguera a jugar, e incluso Ron se había encariñado con ella después de algunas visitas tensas. Harry parecía ser su persona favorita en la madriguera y a menudo se la podía encontrar cerca de Harry, quien a menudo la hacía reír cambiando el color de su cabello para ella. Un día, después de un juego de atrapadas muy intenso, Luna estaba coloreando con Ginny cuando Harry de repente comenzó a reírse histéricamente desde el baño. Un momento después, salió para mostrar cómo se había puesto un hocico de cerdo, haciendo que Ginny y Luna se desplomaran de la risa. Ron y los gemelos bajaron un momento después para ver cuál era todo el alboroto y, al ver a Harry, también comenzaron a reír sin control. «Te queda bien, amigo», gritó George entre respiraciones. «Quizás deberíamos empezar a llamarte Cochinito en su lugar», agregó Fred, secándose las lágrimas. «¿Qué está pasando aquí afuera?», preguntó Molly mientras ella y Haya salían de la cocina después de preparar el almuerzo. «Hola, mamá», respondió Harry, girándose hacia ella, y haciéndola mirarlo por un momento antes de deshacerse en ataques de risa. «Amo a Harry». «¿Qué le pasó a su cara?», exclamó Haya mientras ella también comenzaba a reírse de lo absurdo de lo que estaba viendo. «Estaba practicando como me enseñó Dora, y finalmente logré cambiar mi cara». Se rió Harry. «¿Hay alguna posibilidad de que puedas volver a cambiarla?», replicó Molly con una sonrisa. «Preferiría no tener un cerdito por hijo si te parece bien». Harry cerró los ojos fuertemente durante varios segundos, y Molly comenzó a preocuparse ya que no sucedía nada. Luego, para su alivio, el rostro de Harry comenzó a transformarse y cambiar hasta que, por fin, se veía como de costumbre, aunque con cabello verde brillante, que era su color favorito en ese momento. La familia compartió otra risa antes de que Molly llevara a todos al comedor para almorzar. Mientras se movían para sentarse, Molly notó con una sonrisa que Luna estaba sosteniendo la mano de Harry, para vergüenza de él y deleite de ella. Remus Lupin estaba parado frente a la puerta con la mano levantada con indecisión. ¿Debería tocar o simplemente dejar al niño en paz? Había estado viviendo en Estados Unidos cuando escuchó la noticia del hijo de su mejor amigo. Recordó lo enojado que se puso al leer sobre cómo Harry había sido abusado por sus parientes muggles y no quería nada más que regresar a Inglaterra para asegurarse de que el niño estuviera bien. Sin embargo, las finanzas aseguraron que le tomó hasta ahora regresar a Europa. Ahora estaba parado frente a la madriguera, decidiendo si tocar o simplemente irse del todo. En verdad, Remus tenía miedo de volver a ver a Harry. Había abandonado al niño la noche en que James y Lily murieron, demasiado consumido por su propio dolor para siquiera considerar ir a ver si Harry estaba bien, y saber que Harry fue abusado todos esos años solo hacía que Remus se sintiera peor por sus acciones. Armándose de valor, Remus golpeó fuerte la puerta antes de dejar caer su mano rápidamente a su costado. Un momento después, la puerta se abrió para revelar a una pequeña elfa con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó la elfa doméstica con voz aguda. «¿Haya?», preguntó Remus con voz choqueada. «¿Eres tú?». Por un momento, Haya simplemente se quedó mirando a Remus con los ojos muy abiertos antes de soltar un grito de felicidad y saltar a los brazos de Remus para darle un fuerte abrazo. «Señor Cornamenta. Usted está vivo». Haya pensó que se había perdido. Por un momento, Remus se perdió en recuerdos de hace tanto tiempo, cuando era más joven y visitaba a James durante las vacaciones, y la pequeña Haya les traía bocadillos. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Remus ante el recuerdo antes de que una voz fuerte hiciera que los dos terminaran el abrazo. «¿Quién es, Haya?». Un momento después, Molly Weasley apareció en el umbral y palideció ante el fantasma frente a ella. «Remus». «Hola, Molly, ha pasado mucho tiempo», dijo Remus tímidamente. «Mucho tiempo». Molly respiró, antes de ponerse carmesí. «Mucho tiempo». «Intenta 6 años, Remus. ¿Dónde has estado?». «Yo», comenzó Remus antes de ser interrumpido por Molly. «¿Sabes lo preocupados que estábamos Arthur y yo cuando desapareciste? Lily y James estaban muertos, Sirius estaba en prisión por asesinar a Peter, y tú simplemente te fuiste. Pensamos que te habían matado. Tuve que irme, Molly», gritó Remus de repente, cortándola antes de que pudiera continuar. «Perdí todo esa noche. Todos mis amigos estaban muertos.
Sabía que no podía encargarme de Harry. Pero, honestamente, ¿quién dejaría que alguien como yo cuidara de un bebé? No me quedaba nada aquí por lo que valiera la pena quedarme, así que me fui. Fui a Estados Unidos para tratar de perderme. Las cosas fueron oscuras durante mucho tiempo antes de que lograra recuperarme. Ahora trabajo en una librería Mugle en Nueva York. Nada por lo que valiera la pena quedarme. Dijo Molly en un tono frío. Harry te necesitaba, Remus. ¿Tienes idea de lo que le hicieron su tía y su tío? Lo torturaron, ¿y dónde estabas tú? Escondido en las colonias cuando tu sobrino te necesitaba. Remus bajó la cabeza avergonzado por la verdad de las palabras. Sabía que Molly tenía razón, que debería haberse quedado. Sin embargo, al recordar lo destrozado que estaba, Remus supo que no podría haberlo hecho. Yo era un hombre roto, Molly, dijo Remus con voz vacía, roto y solo. ¿Harry realmente habría estado mejor en mis manos? Y si lo hubiera tomado, nunca te habría encontrado y habría tenido una familia que valiera la pena tener. La ira de Molly disminuyó ligeramente ante las palabras, aunque todavía mantenía una mirada severa en su rostro. Asumo que estás aquí para ver a Harry, entonces. Remus asintió lentamente antes de responder con la misma voz vacía. Si me lo permites, claro. Por un momento, Remus temió que Molly lo despidiera y se preparó para ello, cuando de repente Molly lo estaba abrazando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Claro que lo permitiré, viejo tonto. ¿Pensaste que no lo haría? Por un momento, Remus quedó aturdido por el altruismo de Molly antes de que las lágrimas se deslizaran lentamente por sus mejillas. Gracias, Molly, respondió Remus con voz suave. Los niños están afuera jugando Quidditch, pero deberían terminar para el almuerzo. ¿Por qué no entras, y podemos hablar mientras los esperamos? Dijo Molly mientras se retiraba del abrazo y entraba. Remus asintió rápidamente y la siguió, Haya justo detrás de él. Harry miró al hombre frente a él en un silencio atónito. Él y los demás acababan de regresar de un divertido día jugando Quidditch cuando Molly le había presentado a Harry y a Remus Lupin, el mejor amigo de su padre aparentemente, y decir que Harry estaba choqueado era un eufemismo. A medida que el silencio se extendía, Harry se encontró estudiando al hombre intensamente. Remus era canoso y curtido, lo que lo hacía parecer mucho más viejo de lo que realmente era. Vestía una capa muy parchada que parecía haber visto días mejores, pero lo que llamó la atención de Harry fueron los ojos de Remus. Se parecían a los que Harry solía tener, vacíos y tristes. A pesar de sí mismo, Harry sintió que el hombre necesitaba un abrazo más que cualquier otra cosa. Te pareces mucho a tu padre, dijo Remus con tristeza, excepto por tus ojos, esos son completamente de Lily. ¿Dijiste que eres mi tío? Preguntó Harry después de un momento. Tío adoptivo, aclaró Remus, James era mi mejor amigo, probablemente no lo recuerdes, pero solías llamarme tío con amenta. Si eres mi tío, dijo Harry con voz tensa, entonces ¿por qué me dejaste? Remus palideció ante la pregunta y tuvo que aclararse la garganta antes de responder. Lo siento mucho, Harry, dijo Remus con tristeza, no debía haberlo hecho, pero no estaba en un buen momento después de esa noche. Durante mucho tiempo después, no estuve bien. No me importa. Gritó Harry de repente, haciendo que todos se sobresaltaran, eres mi tío. Se suponía que me protegerías. En cambio, me enviaron con la tía Petunia y el tío Vernon, que me lastimaron y me insultaron. El cabello de Harry se había vuelto rojo sangre en medio de su arrebato, y Remus lo miró choqueado mientras el niño continuaba, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Me odiaban solo porque podía hacer magia. Me lastimaban todo el tiempo, y no tenía a nadie que me protegiera. Harry, comenzó Remus, incapaz de encontrar las palabras. Te odio. Gritó Harry antes de correr escaleras arriba, llorando desconsoladamente. Escucharon un portazo un momento después. Casi de inmediato, Luna caminó rápidamente hacia las escaleras, y Molly preguntó suavemente a dónde iba. A consolar a Harry, por supuesto, respondió Luna como si la respuesta fuera obvia, necesita a alguien con él ahora mismo. Molly tuvo que luchar para evitar que la sonrisa se dibujara en su rostro ante las palabras. Estaba claro que Luna realmente se preocupaba por el niño, y Harry también era una buena influencia para ella. En las últimas semanas desde que conoció a Harry, Luna había salido de su caparazón y parecía más abierta que antes, para el deleite de sus padres. Iremos todos, dijo Perky simplemente, provocando asentimientos del resto de los niños antes de que todos comenzaran a subir las escaleras detrás de su hermano, dejando a Remus a solas con Molly. No debía haber venido aquí, dijo Remus con tristeza, debía haber sabido que mi presencia aquí no sería bien recibida. Él cambiará de opinión, Remus, replicó Molly, solo necesita tiempo. Fue un gran shock, después de todo.
Me odia, Molly, dijo Remus con voz triste, y tiene razón, lo abandoné, y debido a mi decisión, el niño fue torturado durante años. Entonces compénsalo, replicó Molly rápidamente, muéstrale que no lo abandonarás esta vez. Remus no dijo nada, simplemente miró al suelo mientras Molly se movía hacia las escaleras. Antes de que comenzara a subirlas, se giró por última vez hacia Remus. Voy a ir a hablar con Harry ahora. Espero que todavía estés aquí cuando volvamos a bajar. Lo estaré, dijo Remus con voz firme, prometo que no volveré a abandonar a Harry. Molly asintió rápidamente con la cabeza antes de girarse y subir las escaleras para ver a su hijo. Harry estaba sollozando en el hombro de Charlie cuando Molly entró en la habitación. A su alrededor, el resto de los niños observaban suavemente y decían palabras para tratar de animar al niño, pero nada parecía ayudar. Niños, ¿por qué no bajan todos y disfrutan de su almuerzo? Quiero hablar con Harry un momento, dijo Molly con una voz firme que no dejaba lugar a discusión. Quejándose de la injusticia, los niños salieron lentamente de la habitación y se dirigieron escaleras abajo, dejando a Molly y Harry solos. Molly luego se sentó en la cama junto a Harry y lo estrechó en su abrazo, acariciando suavemente su cabello mientras él comenzaba a llorar de nuevo. Todo va a estar bien, cariño, dijo Molly con voz tranquilizadora. Él simplemente me dejó, sollozó Harry, me dejó con ellos. Molly no dijo nada durante varios momentos, solo continuó acariciando suavemente el cabello de Harry antes de hablar finalmente con voz suave. No fue su culpa, cariño. Remus amaba a tus padres como si fueran familia. Pero, desafortunadamente, cuando murieron, realmente creo que una parte de Remus también lo hizo. Destrozó al pobre hombre. Si realmente amaba a mi mami y a mi papi como familia, ¿por qué simplemente me abandonó? Preguntó Harry con enojo, ¿por qué no me protegió de ellos? A veces, cuando nos sucede algo malo, podemos tomar la decisión equivocada, explicó Molly, Remus es un buen hombre. Solo tomó la decisión equivocada, eso es todo. Lo odio. Sollozó Harry. No, no lo odias, cariño, replicó Molly con dulzura, solo estás enojado, y tienes derecho a estarlo, pero creo que deberías darle una oportunidad para demostrar cuánto lo siente. Durante unos momentos, Harry no dijo nada. Finalmente, logró controlarse y se apartó de Molly, secándose los ojos con la manga. Lamento haber actuado de esa manera, mamá, dijo Harry con voz suave. Está perfectamente bien, Harry, respondió Molly mientras le revolvía su ahora cabello azul, pero ¿qué tal si bajamos, y tú y Remus lo intentan de nuevo? Harry no dijo nada al principio, pero Molly pudo notar que estaba pensando intensamente mientras su cabello comenzaba a cambiar de color rápidamente. ¿Qué pasa si me deja de nuevo? Preguntó Harry suavemente. Eso no sucederá, dijo Molly con firmeza, Remus se siente terrible por lo que hizo, y todo lo que quiere ahora es rectificar su error, si se lo permites. Harry se mordió el labio con indecisión por un momento mientras Molly observaba tensa. Debería ir a disculparme con él. Fui muy grosero, dijo Harry después de un momento. Molly aplaudió internamente de orgullo por la decisión de Harry y asintió con la cabeza mientras lo ayudaba a levantarse de la cama. Un momento después, Harry estaba una vez más parado frente a Remus Lupin, que parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que Harry lo había visto. Harry miró sus zapatos por un momento antes de que reuniera coraje y murmurara. Lamento haber dicho que lo odiaba, señor Lupin. No lo decía en serio. Está perfectamente bien, Harry. Entiendo la razón de ello, y por favor llámame Remus. Me harás sentir viejo si me llamas señor Lupin. Lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por el rostro de Harry antes de que asintiera a Remus, quien también lucía una amplia sonrisa, la cual se desvaneció rápidamente un momento después cuando Perky apareció con Scabbers descansando sobre su hombro. Remus palideció al instante y comenzó a temblar ligeramente, haciendo que Harry preguntara con tono de preocupación. ¿Estás bien, Remus? Por un momento, Remus no dijo nada, solo miró a Perky con una expresión que Harry no pudo entender. Finalmente, después de otro momento, Remus respondió con voz tensa. Estoy bien, Harry. Solo necesito hablar con tu madre por un momento, si me disculpas. Rápidamente pero con calma, Remus se acercó a Molly y dijo en un susurro agitado. Necesitamos hablar ahora mismo. ¿Está todo bien? Susurró Molly de vuelta. Lo explicaré en un momento, sígueme, replicó Remus rápidamente antes de girarse y subir las escaleras y entrar en la primera habitación vacía que encontró, Molly siguiéndolo de cerca. Una vez que estuvieron solos, Remus rápidamente lanzó un encantamiento silenciador en la habitación, antes de girarse hacia Molly, con una mirada salvaje en sus ojos, que la puso nerviosa de repente. La rata que tiene tu hijo. ¿Dónde la consiguió? Preguntó Remus rápidamente. Scabbers.
Preguntó Molly desconcertada. Perky lo encontró en el jardín el año pasado y lo ha tenido desde entonces. ¿Por qué? Porque eso no es una rata. Es un animago. Replicó Remus, haciendo que los ojos de Molly se abrieran con alarma. Y no cualquier animago tampoco. Conozco a este personalmente. Su nombre es Peter Pettigrew. ¿Pettigrew? Pero fue asesinado por Sirius Black. ¿Cómo puede ser posible? Dijo Molly rápidamente, tratando desesperadamente de no entrar en pánico. No lo sé. Dijo Remus, igualmente asustado, pensé que Sirius lo había matado. Pero si está vivo, eso significaría que Sirius fue incriminado. ¿Qué hacemos? Preguntó Molly con voz aterrorizada. Iré a Dumbledore y le diré lo que sé, respondió Remus, luego haré que llame a los Aurors. Tú envía a los niños a jugar o algo así. Lo importante es que no estén aquí cuando intentemos capturar a Peter. No quiero que lastime a tus hijos cuando intentemos capturarlo. Molly asintió con la cabeza en señal de comprensión y rápidamente enmascaró su expresión de miedo, reemplazándola con una de calma mientras los dos salían de la habitación y volvían a bajar, donde los niños disfrutaban ansiosamente de su almuerzo. Mientras Remus caminaba hacia la chimenea, lanzó una última mirada a la rata que parecía estar durmiendo en el brazo del sofá en la sala de estar. Asintiendo rápidamente a Molly, Remus agarró un puñado de polvo flu antes de arrojarlo a la chimenea y gritar: ¡Hogwarts! Un momento después, se había ido, y Harry miró a Molly con desconcierto. ¿A dónde fue Remus? Preguntó Harry suavemente antes de darle otro mordisco a su sándwich. Solo va a ver al profesor Dumbledore, cariño, respondió Molly con calidez, volverá en breve. Mientras los niños comenzaban a hablar entre ellos, Molly dijo que iba a ver a los Lovegood por un rato y que mientras ella no estaba, Charlie estaría a cargo y que los niños debían portarse bien. Rápidamente, Molly se apareció en la casa de los Lovegood y golpeó fuerte la puerta. Un momento después, fue respondida por la madre de Luna, quien miró a Molly con desconcierto por un momento antes de hacerla pasar. ¿Está todo bien? Preguntó Pandora Lovegood con voz preocupada mientras Molly comenzaba a pasear por la sala de estar. Luna está bien, respondió Molly con voz tranquila y forzada, pero necesito pedirte un favor, Pandora. Claro, Molly. ¿Qué es? Preguntó Pandora. Necesito que cuides a los niños por un rato esta tarde. Los Aurors pronto descenderán sobre la madriguera, y no puedo tener a los niños en la casa cuando lleguen los Aurors. Molly, ¿qué está pasando? Preguntó Pandora con voz preocupada. Molly respiró hondo para calmarse antes de sentarse en el sofá y dar palmaditas en el cojín para que Pandora se uniera a ella. Unos minutos después, una vez que Molly hubo contado toda la historia, Pandora parecía blanca como un fantasma, y le tomó unos momentos encontrar su voz. ¿Pettigrew está vivo? ¿Pero cómo es posible? Sirius Black está en Azkaban por matarlo. Obviamente, Sirius fue incriminado, replicó Molly rápidamente, pero lo importante ahora es que los niños no resulten heridos cuando los Aurors vengan a arrestarlo. Los protegeré con mi vida, Molly, respondió Pandora con voz firme, te doy mi palabra. Molly asintió agradecida ante las palabras antes de mirar a su alrededor como si hubiera olvidado algo. ¿Dónde está Xenopilius? Preguntó Molly. Tenía una cita en San Mungo, respondió Pandora rápidamente. Nada grave, espero, replicó Molly. No, está bien, dijo Pandora simplemente, solo un chequeo de rutina, pero no nos desviemos del tema. ¿Cuándo traerás a los niños? Los iré a buscar ahora. No sé cuánto tiempo les tomará a Remus y Dumbledore regresar con los Aurors, dijo Molly rápidamente mientras se ponía de pie. Muchas gracias por esto, Pandora. No tienes que agradecer, Molly, respondió Pandora con calidez, tu familia ha tenido un gran impacto en mi Luna, y por eso, estoy eternamente agradecida. Ha sido Harry, más que nadie, se rió Molly, haciendo sonreír a Pandora. Sí, parece que Luna está bastante encariñada con el niño. Molly se rió ante las palabras antes de ponerse seria de nuevo. Regresaré en breve con los niños, y de nuevo, gracias por esto. Pandora asintió rápidamente con la cabeza antes de que Molly girara en su sitio y se apareciera de vuelta a la madriguera con un fuerte crack. ¿Y estás seguro de que era él? Preguntó Dumbledore mientras paseaba frente a Remus Lupin. Es bastante fácil confundir una rata con otra, después de todo. Podría distinguir a Peter incluso si se escondiera entre 100 ratas asquerosas, dijo Remus con una ira apenas controlada.
Dumbledore dejó de pasear y se giró hacia el hombre que hacía solo unos momentos había saltado de la chimenea de Dumbledore después de haber estado desaparecido durante 6 años, y comenzó a contarle una historia sobre cómo una vez había habido 3 animagos ilegales corriendo por Hogwarts, y cómo uno de esos antiguos estudiantes suyos, uno que se suponía que había sido asesinado hace varios años por otro compañero animago ilegal, estaba viviendo ahora en peligrosa proximidad a Harry Potter. Si no fuera por el hecho de que Dumbledore confiaba en la palabra de Remus y en su lealtad a la memoria de James Potter, Dumbledore habría tenido serias dudas con respecto a la historia. Tal como estaban las cosas, los pensamientos de Dumbledore se movían a toda velocidad. Si Pettigrew estaba vivo, entonces eso significaba que Sirius Black no lo había asesinado, y si Sirius no había asesinado a Pettigrew, entonces quizás Sirius había sido inocente todo el tiempo. Si ese fuera el caso, entonces era otro pecado puesto a los pies de Dumbledore, ya que él había sido quien había enviado a Black a Azkaban sin juicio. Por un momento, Dumbledore miró en silencio a su antiguo estudiante. Remus parecía mucho mayor de lo que debería, su condición y las cicatrices, tanto mentales como físicas, le habían robado sus rasgos que una vez fueron juveniles. Por un momento, Dumbledore recordó con cariño cómo Remus y su banda de merodeadores habían declarado la guerra a la paz de Hogwarts con sus interminables bromas contra el profesorado y el cuerpo estudiantil. Lamentablemente, la sonrisa una vez prominente que parecía permanentemente pegada al rostro de Remus no se veía por ninguna parte, en su lugar había una mirada de pura ira, mezclada con odio y desesperación. Si realmente es Pettigrew, entonces debemos actuar rápidamente para asegurar que no escape, así como evitar que lastime a Harry, dijo Dumbledore rápidamente. De acuerdo, Peter ha evadido la justicia por suficiente tiempo. Escupió Remus con enojo, si está vivo, entonces eso significa que Sirius, que odié al hombre equivocado durante 6 años. Ante la última palabra, Remus parecía destrozado y con los ojos llorosos, y Dumbledore colocó suavemente una mano sobre el hombro de su antiguo estudiante antes de darle un suave apretón. No podemos deshacer el pasado, Remus. Todo lo que podemos hacer es asegurarnos de que se rectifiquen los errores pasados y que los muertos sean vengados adecuadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Remus mientras Dumbledore soltaba su hombro y caminaba hacia la chimenea. Primero, iremos por Flu al ministerio e informaremos a Amelia Bones de lo que sabemos, dijo Dumbledore rápidamente, luego haremos que ella y algunos de sus mejores Aurors se unan a nosotros en la madriguera donde, si la suerte está de nuestro lado, Peter Pettigrew estará esperando. Ahora, vámonos. No podemos darle a nuestra presa la oportunidad de escapar de nuevo. Molly se secó rápidamente la frente mientras se aparecía en el jardín delantero de la madriguera. Por un momento, miró la casa y sintió que el pánico se apoderaba de ella por sí misma y sus hijos. Si Remus tenía razón y la mascota de Perky realmente era Peter, tenía que asegurarse de que la rata no supiera que ella lo había descubierto o podría entrar en pánico y lastimar a sus hijos en su intento de escapar. Lentamente, Molly respiró hondo y se puso una máscara de calma, añadiendo una cálida sonrisa para ayudar a la ilusión, antes de caminar rápidamente hacia la puerta y entrar en su hogar. Niños. Llamó Molly, prepárense para irse. Van a ir a la casa de los Lovegot por un rato. Molly se detuvo de repente al ver a Jaya tirada en el suelo frente a la puerta, aparentemente sin vida. Al instante, Molly sintió que la sangre se le iba del rostro y corrió hacia donde la elfa estaba tendida, sintiendo rápidamente el cuello de Jaya en busca de un pulso. Afortunadamente había uno, y Molly respiró aliviada. No te preocupes, no está muerta, Molly, dijo una voz, haciendo que la sangre de Molly se congelara en sus venas. Había escuchado esa voz muchas veces antes y había pensado que nunca la volvería a escuchar. Lentamente, Molly se puso de pie y se giró para enfrentar la sala de estar. Si quedaba algo de color en el rostro de Molly, se desvaneció rápidamente al asimilar la escena ante ella. Peter Pettigrew sostenía a Harry frente a él por la camisa, un cuchillo de carnicero presionado contra la garganta de Harry. Sentados en el sofá, mirando impotentes, estaban el resto de los hijos de Molly, y cada uno tenía una mirada de confusión y miedo. Luna parecía a punto de entrar en pánico, y Charlie tenía sus brazos envueltos alrededor de ella y Ginny protectoramente. Por un momento, Molly simplemente miró horrorizada al fantasma que estaba frente a ella, amenazando a su hijo, quien la miraba a ella con terror, su osito de peluche agarrado fuertemente en sus pequeñas manos. Peter parecía la sombra de lo que fue, y por un instante a Molly le costó trabajo admitir que ese era el joven alegre que había conocido.
Estaba sucio y pálido, y parecía haber perdido mucho peso demasiado rápido. Las túnicas que llevaba, si podían llamarse así, estaban igualmente sucias y colgaban hechas jirones de su cuerpo. Pero lo que atrajo la mirada de Molly fue el tatuaje en el antebrazo de Peter. Era una marca que Molly había visto suficientes veces para saber al instante lo que significaba. Hola, Peter, dijo Molly suavemente mientras su mente comenzaba a idear formas de salvar a Harry. No te ves muy bien. Ah, bueno. Años de vivir como una rata hacen eso, desafortunadamente, dijo Peter con una sonrisa maníaca que congeló a Molly hasta la médula. No hay necesidad de dañar a Harry, dijo Molly rápidamente, es solo un niño. Si te queda algo de afecto por James y Lily, lo dejarás ir. Peter miró al niño que sostenía y pareció perderse en sus pensamientos mientras miraba fijamente a Harry, permitiendo que Molly avanzara lentamente. Se parece a James, dijo Peter suavemente, excepto por los ojos, claro. Molly sintió que el odio y la rabia fluían a partes iguales al mencionar a los padres de Harry, y antes de que pudiera detenerse, Molly espetó. Eran tus amigos. Y los traicionaste, a juzgar por esa marca en tu brazo. Peter levantó la vista de Harry hacia Molly rápidamente, con una expresión de enojo apoderándose de sus facciones. Tú no sabes de lo que estás hablando, mujer. Gruñó Peter, supe en el momento en que vi a Remus mirándome que él sabía quién era, que mi estadía aquí había terminado. Lástima, estaba disfrutando bastante de la compañía. Perky palideció ante las palabras, y su rostro se contorsionó de disgusto, mientras que Molly parecía furiosa. ¿Cómo pudiste hacerlo? Eran tus amigos. Espetó Molly. Sí, lo eran, escupió Peter, pero el señor tenebroso ofreció lo que ellos nunca pudieron, lo que nadie hizo jamás. ¿Y qué fue eso? Poder, dijo Peter con una sonrisa alocada, respeto y posición en el nuevo mundo. Todos ustedes se reían de mí. Me llamaban débil y gordo, pero él no. Él me mostró lo que era el poder real, y yo hice lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué no sueltas tu varita suave y lentamente antes de que envíe al querido Harry a reunirse con sus padres? La mente de Harry se aceleró con lo que estaba escuchando. Todas las cosas horribles que le habían sucedido eran por culpa del hombre extraño que le sostenía un cuchillo en la garganta. Todo el abuso y el tormento que había sufrido podían achacarse a este hombre, y la realización provocó una rabia oscura en Harry que nunca antes había conocido. Molly miró a Peter con asco y odio por un momento, tentada de sacar su varita y maldecir al miserable. Sin embargo, Peter pareció saber lo que estaba pensando, ya que presionó la hoja contra el cuello de Harry, haciendo que el niño gimiera suavemente. Ahora, Molly. Gruñó Peter. Está bien. Exclamó Molly aterrorizada cuando una gota de sangre apareció en el cuello de Harry. No le hagas daño. Haré lo que pides. Lentamente, Molly sacó su varita de su túnica y se agachó para colocarla en la alfombra frente a ella antes de volver a levantarse. Pateala hacia mí. Espetó Peter, hazlo ahora. Tú mataste a mi mami y a mi papi, susurró Harry con voz fría, tú eres la razón por la que me enviaron a vivir con mi tía y mi tío, la razón por la que me lastimaban todo el tiempo. Y se suponía que te unirías a ellos. Replicó Peter, me costaste todo esa noche, pero me lo vas a compensar. ¿De qué estás hablando? Dijo Molly, con la voz quebrándose por el miedo y la rabia. El señor tenebroso todavía está vivo por ahí, respondió Peter con locura, lo sé en mis huesos, y Harry y yo vamos a encontrarlo, y cuando lo hagamos, imagina cómo me recompensará por traerle al último de los Potter. Molly sintió que el aliento se le cortaba en la garganta, y hizo un amago como para agarrar su varita, haciendo que Peter presionara el cuchillo en la garganta de Harry. Hazlo, y él muere. Gruñó Peter. Es tu culpa, dijo Harry con una voz extrañamente fría, todo es tu culpa. Cállate. Rugió Peter. Harry ya no estaba escuchando. La rabia oscura que sintió antes se había transformado en algo más, algo poderoso, y parecía responder a lo único que Harry quería en ese momento. Hacer pagar al hombre responsable de la miseria de Harry. Una luz brillante surgió de repente alrededor del oso de peluche de Harry, cegando a todos en la habitación y haciendo que Peter soltara a Harry para proteger sus ojos del repentino estallido de luz. Cuando su visión finalmente se aclaró, Peter sintió que la sangre se le iba del rostro. Harry estaba ahora de pie junto a Molly, y entre Harry y Peter se erguía un gran oso grizzly. ¿Teddy? Preguntó Harry con voz asombrada mientras se aferraba al costado de Molly. El oso se giró para mirar a Harry por un momento antes de volver su atención a Peter, que miraba al monstruo con terror. «Aléjate, bestia», gritó Peter mientras balanceaba el cuchillo de un lado a otro, te lo advierto.
El oso miró a Peter por un momento antes de emitir un rugido ensordecedor que pareció sacudir toda la casa e hizo que todos se agarraran los oídos de dolor. Luego, el oso se abalanzó sobre Peter y hundió sus dientes en el brazo de Peter, sacudiendo su cabeza de un lado a otro mientras Peter soltaba el cuchillo y gritaba de agonía. Un momento después, el brazo de Peter fue arrancado de su cuerpo a la altura del codo, y él lanzó un chillido de agonía antes de colapsar en el suelo en un desastre sangrante y sollozante. Los niños, demasiado aterrorizados para moverse del sofá, observaron con horror cómo el oso devoraba el brazo de Peter antes de dar un paso hacia el hombre que lloraba tendido ante él. Por favor, Harry. Sollozó Peter, no dejes que me mate. Molly se había quedado sin palabras ante la cadena de acontecimientos, pero el sollozo de Peter pareció sacarla del shock, y rápidamente se giró hacia Harry, que observaba con los ojos muy abiertos. Harry, dile a Teddy que pare. Dijo Molly rápidamente. ¿Por qué? Preguntó Harry con una voz fría que sorprendió a Molly, se lo merece. Él mató a mi mami y a mi papi. Él es la razón por la que me enviaron con ellos. Molly sintió que su corazón se rompía ante las palabras. Sí, Peter merecía morir por lo que había hecho, pero si permitía que Harry hiciera esto, sabía que lo atormentaría por el resto de su vida. Lentamente, Molly se arrodilló y miró a Harry a los ojos, tratando desesperadamente de ignorar el ruido detrás de ella mientras Peter intentaba arrastrarse lejos del oso que ahora se acercaba lentamente a él. Harry, sé que lo que hizo es imperdonable, y merece ser castigado por ello, pero si haces esto, serás tan malo como él. Sé que tu mami y tu papi no querrían eso. Harry, esto no es lo que ellos desearían. Tú eres mejor que esto. Él era su amigo. Gritó Harry, con lágrimas de ira comenzando a correr por sus mejillas, él era su amigo, y los mató. Él es la razón por la que me lastimaban todo el tiempo. Lo sé, cariño, dijo Molly suavemente, secándole suavemente las lágrimas, pero sabes que esto está mal. Eres mejor que esto. Te prometo que te arrepentirás para siempre si lo haces. Harry miró a Molly por un momento con indecisión, y Molly temió que Harry ignorara su petición. Al girarse para ver lo que estaba sucediendo, Molly vio con horror que Teddy se había levantado sobre sus patas traseras y estaba levantando una pata para rematar a Peter, que yacía encogido de terror ante el oso. Al mismo tiempo, los niños miraban desde el sofá con horror. Teddy. Detente. Gritó Harry de repente, corriendo hacia adelante para abrazar la pata del oso. El oso se congeló y miró al niño que lloraba contra su pata. Molly tiene razón, Teddy, gritó Harry, tú me salvaste, no necesitas lastimarlo más, así que por favor detente. Lentamente, el oso se bajó al suelo y envolvió al niño con sus patas. Un momento después, el mismo destello cegador de luz rodeó al oso. Cuando finalmente se disipó, Harry estaba de nuevo sosteniendo un oso de peluche de tamaño normal, para asombro de todos. Tan choqueados por lo que sucedió estaban en la sala que nadie pareció notar a Peter avanzando sigilosamente hacia el cuchillo que yacía en el suelo hasta que se abalanzó sobre él con un grito salvaje de miedo y rabia, solo para ser lanzado contra la chimenea un momento después por un hechizo aturdidor de Molly, que había agarrado rápidamente su varita. Harry, eso fue, comenzó Charlie, antes de quedarse en silencio, incapaz de expresar correctamente lo que acababa de presenciar. Eso fue increíble. Dijo Fred con asombro. ¡Increíble! Agregó George. Lo siento, sollozó Harry, no quise hacer que Teddy hiciera eso. Te estaba protegiendo, respondió Luna, es un buen oso. Luna tiene razón, Harry, agregó Ron rápidamente, si no nos hubiera protegido, quién sabe lo que podría haber pasado. Molly se dejó caer rápidamente de rodillas frente a Harry y lo abrazó fuertemente antes de indicar a los otros niños que se unieran, lo que hicieron de inmediato. Por un momento, nadie dijo nada, solo se quedaron arrodillados en un abrazo grupal mientras Molly trataba de no sollozar de felicidad porque sus hijos estuvieran ilesos. Un momento después, la chimenea estalló en fuego verde, y Remus salió, seguido casi de inmediato por Dumbledore, Amelia Bones y otras dos personas que Molly no reconoció. A los visitantes se les cayó la mandíbula de horror al asimilar la sangre que cubría el suelo frente a ellos. ¿Alguien está herido?, preguntó Dumbledore rápidamente. Solo la rata, replicó Molly, señalando el cuerpo inconsciente que yacía contra la pared. Dumbledore se giró para ver de quién estaba hablando, y su rostro palideció ante la vista. Peter yacía inconsciente, su brazo derecho había desaparecido, y un gran charco de sangre yacía alrededor del muñón. Debemos asegurarnos de que reciba atención médica inmediatamente. Dijo Dumbledore rápidamente, si muere, entonces cualquier esperanza de demostrar la inocencia de Sirius Black morirá con él.
Amelia Bones estaba arrodillada junto a Peter, con su brazo izquierdo agarrado en su mano mientras miraba su tatuaje de mortífago, con una expresión de enojo en su rostro. Esperaba que estuvieras equivocado, Albus, dijo Amelia con voz tensa, pero estabas diciendo la verdad, realmente está vivo, y este tatuaje prueba que es uno de los seguidores de quien no debe ser nombrado. Ahora, debemos asegurarnos de que viva lo suficiente para pagar por sus crímenes. Gruñó Remus mientras miraba el rostro de su antiguo amigo. De acuerdo, dijo Amelia rápidamente antes de dirigirse a sus compañeros, Shacklebolt. Scrimgeour. Tomen a este asqueroso y llévenlo a San Mungo inmediatamente. Luego asegúrense de que esté vigilado cada minuto. Si logra escapar, los despediré a ambos, ¿está claro? Sí, señora. Respondieron el par mientras se agachaban y agarraban el cuerpo inconsciente antes de aparecerse rápidamente. Una vez que se fueron, Amelia se dirigió a los Weasley, que todavía temblaban después de lo que acababan de presenciar. Bien, ¿quién quiere decirme qué pasó aquí? Exigió Amelia, con las manos en las caderas mientras asimilaba la carnicería a su alrededor. Sirius Black incriminado. Artículo escrito por Rita Skeeter. El mundo mágico se estremeció hoy cuando salió a la luz la revelación de que el supuesto asesino en masa Sirius Black puede, de hecho, haber sido inocente todo el tiempo, y que, de hecho, su supuesta víctima Peter Pettigrew es el culpable. Este error judicial se ve exacerbado por el hecho de que esta reportera ha descubierto que Sirius Black, de hecho, nunca recibió un juicio en primer lugar, un grave error judicial y uno que nadie parece poder explicar, a pesar de que Sirius Black es el heredero de la antigua y noble casa Black de sangre pura. Durante mucho tiempo se ha creído que Sirius Black fue el guardián del secreto que traicionó a Lily y James Potter a el que no debe ser nombrado, resultando en sus muertes y el intento de asesinato de Harry Potter, quien de alguna manera no solo logró sobrevivir milagrosamente, sino que también destruyó a quien ustedes saben en el proceso. Se cree entonces que Sirius Black fue confrontado por uno de los mejores amigos de James, Peter Pettigrew, quien intentó vengar a su amigo caído matando a Sirius Black, solo para ser asesinado él mismo, junto con 12 muggles cuando Sirius Black supuestamente voló la calle en la que él y Peter Pettigrew estaban batiéndose a duelo. Sin embargo, esta reportera ahora puede informar que los eventos de esa noche hace tanto tiempo no han sido más que una completa invención y que, de hecho, el hombre equivocado puede haber pasado los últimos 6 años en la prisión de Azkaban sin juicio, un miembro de la nobleza de sangre pura nada menos. Según informes de testigos presenciales que esta reportera ha obtenido tanto de Aurors como de testigos que estuvieron en la escena en ese momento, Peter Pettigrew es, de hecho, un animago ilegal capaz de transformarse en una rata. Esta habilidad le permitió al señor Pettigrew fingir su muerte e incriminar a Sirius Black por su asesinato y supuesta lealtad a el que no debe ser nombrado. Durante los últimos 6 años, Peter Pettigrew se escondió en su forma animaga ilegal en el hogar del señor Arthur Weasley y la señora Molly Weasley como mascota de su hijo Perky Weasley, un hecho que plantea preocupaciones propias, de una variedad más pedofílica. Fue solo cuando el señor Remus Lupin, otro de los amigos de James Potter, decidió visitar el hogar de los Weasley para ver al hijo de su amigo que el engaño del señor Pettigrew fue revelado por el señor Lupin. Peter Pettigrew fue uno de mis mejores amigos mientras crecíamos, lo vi transformarse en su forma animaga quizás 100 veces, y lo reconocería en cualquier lugar, así que cuando lo vi tan cerca de Harry, supe que tenía que hacer algo al respecto, se cita al señor Lupin al ser entrevistado. Tras la partida del señor Lupin para convocar a los Aurors, Peter Pettigrew inmediatamente volvió a su forma humana. Tomó a la familia Weasley como rehenes en un intento de secuestrar a Harry Potter por razones desconocidas. Lo que sucedió después se desconoce, ya que esta reportera no ha podido encontrar a nadie dispuesto a discutir los eventos, pero lo que sí se sabe es que cuando llegaron los Aurors, descubrieron que el señor Pettigrew había sido gravemente herido hasta el punto de haber perdido su brazo derecho, aunque como sigue siendo un misterio. El señor Pettigrew fue arrestado de inmediato y llevado a San Mungo para recibir atención médica. Varios días después, el señor Pettigrew fue trasladado a una celda de interrogatorio del ministerio donde fue alimentado a la fuerza con Veritaserum, y toda la sórdida historia salió a la luz por fin. Sirius Black nunca fue el guardián del secreto de los Potter, fue Peter Pettigrew todo el tiempo, y fue Peter Pettigrew quien traicionó a sus propios amigos hasta sus muertes, no Sirius Black como se ha creído todos estos años. También fue Peter Pettigrew, no Sirius Black, quien asesinó a esos 12 muggles cuando el señor Pettigrew voló la calle en su intento de escapar de la justicia cortándose su propio dedo, la única pieza del señor Pettigrew encontrada, y escapando a las alcantarillas en su forma animaga.
Esta revelación ha dejado más preguntas que respuestas a su paso, como por qué se le negó un juicio al heredero de una noble casa de sangre pura. ¿Y por qué no se investigó más su caso, en lugar de ser simplemente desestimado y olvidado? Amelia Bones, la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, ha exigido de inmediato que Sirius Black reciba el juicio que le fue negado tan injustamente. El juicio está programado para comenzar en algún momento el próximo mes. Aún así, con la montaña de evidencia recopilada hasta ahora, es seguro decir que el señor Black sin duda será liberado, y el ministerio tendrá que defender sus atroces acciones lo mejor posible. Molly dejó el periódico sobre la mesa con cansancio. Habían pasado casi 2 semanas desde el arresto de Pettigrew, y ella y su familia habían tenido que repetir la historia de lo que había sucedido más veces de las que le gustaría a una legión de funcionarios del ministerio. Incluso el ministro había llamado a la madriguera y exigido respuestas sobre cómo Peter Pettigrew estaba vivo y cómo había recibido sus heridas. Harry había recibido la peor parte, ya que se había visto obligado a repetir la historia interminablemente a Aurors, funcionarios del ministerio e incluso al propio ministro, obligando al pobre niño a revivir el horror de lo que había sucedido. Desafortunadamente, las entrevistas vinieron con un precio terrible, ya que Molly se había visto obligada a consolar a Harry sollozando en más de una ocasión cuando se había despertado de una pesadilla. Haya había sufrido una conmoción cerebral grave y había tenido que ser llevada a San Mungo durante una semana para observación. Desde que regresó, Haya había intentado volver a sus deberes, pero había sido puesta en reposo por órdenes de Molly, para gran molestia de la pequeña elfa. Tendremos que decírselo, dijo Arthur con cansancio mientras tomaba el periódico de Molly y leía el artículo. Al igual que Molly, Arthur había sido llevado casi a su límite mientras el ministerio se apresuraba a reparar el daño causado por la confesión de Pettigrew. Molly no dijo nada, solo miró con tristeza a su esposo mientras consideraba sus palabras. La confesión de Pettigrew sin duda conduciría a la liberación de Sirius, y dado el hecho de que los Potter lo habían nombrado padrino de Harry, había una probabilidad muy alta de que Harry terminara siendo alejado de ellos y puesto bajo la custodia de Sirius. Lo adoptamos, replicó Molly con voz suave, es nuestro hijo legalmente. Seguramente Sirius no impugnará eso, ¿verdad? No lo sé, respondió Arthur con tristeza, pero tiene derecho a hacerlo una vez que esté libre, y a Harry se le debe decir lo que podría suceder. Un pequeño jadeo hizo que ambos adultos se pusieran rígidos, y rápidamente se giraron choqueados para ver a Harry mirándolos desde la esquina, con una expresión de shock y miedo en su rostro. Harry, cariño, dijo Molly suavemente mientras se levantaba de su asiento y se acercaba lentamente al niño, pensé que estabas afuera jugando con los otros niños. Yo, quería un vaso de agua, dijo Harry con voz suave, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que Sirius Black podría alejarme? Molly palideció ligeramente, y se giró para mirar a Arthur en una súplica silenciosa antes de que su esposo se levantara lentamente y se acercara a la pareja. Harry, ¿sabes lo que es un padrino? Preguntó Arthur. Harry negó con la cabeza rápidamente, y Arthur continuó suavemente. Bueno, un padrino es alguien que es designado por los padres de un niño para que se haga cargo de criar al niño si algo les sucede a los padres, y Sirius Black es tu padrino. Los ojos de Harry se abrieron ante la revelación, y un momento después, de repente se arrojó a los brazos de Molly y hundió su rostro en su pecho. No quiero irme, gritó Harry suavemente, su cabello volviéndose azul oscuro, quiero quedarme aquí con ustedes. Quiero ser un Weasley. Molly sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos ante las palabras y tuvo que contener un sollozo mientras abrazaba a Harry fuertemente. Un momento después, Arthur envolvió sus brazos alrededor de la pareja y se unió al abrazo. Siempre serás un Weasley, Harry, replicó Arthur, pase lo que pase, te prometo que siempre serás nuestro hijo, ¿entiendes? Harry asintió lentamente, su rostro todavía hundido en el pecho de Molly mientras ella acariciaba suavemente su cabello. ¿Pero qué pasa si Sirius intenta alejarme? Preguntó Harry rápidamente. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿de acuerdo? Replicó Molly, no deberías preocuparte por cosas que quizás nunca sucedan. Todo lo que necesitas preocuparte es seguir siendo un buen niño, ¿de acuerdo? Harry se apartó lentamente de Molly y asintió con la cabeza. Un momento después, Molly secó suavemente las lágrimas de su rostro. Ahora, ¿por qué no vuelves afuera y juegas con los demás, y yo empiezo a hacer la cena? ¿Suena bien? Harry asintió lentamente y les dio a Molly y Arthur un último abrazo antes de salir lentamente por la puerta para reunirse con los demás, dejando a Molly y Arthur solos. ¿Qué haremos si Sirius decide que quiere que Harry viva con él? Preguntó Molly mientras la pareja caminaba hacia la ventana y observaba a Ron lanzar una pelota a Luna mientras Harry se unía a ellos.
Tendremos que intentar convencer a Sirius de que Harry está mejor aquí, más feliz aquí, replicó Arthur rápidamente. ¿Y si eso no funciona? Preguntó Molly mientras lo miraba. Entonces, como dijiste, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, dijo Arthur suavemente, por ahora, solo preocupémonos por el juicio de Sirius. Lo que suceda después de eso, lo enfrentaremos como familia. Molly asintió lentamente, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras veía a Ron decir algo que hizo reír a los otros niños antes de que todos cargaran por la colina para jugar un nuevo juego. El juicio de Sirius Black se perfilaba como el evento más significativo en la memoria registrada, ya que cientos de magos y brujas acudieron al ministerio, desesperados por cualquier noticia del proceso. Los Weasley tuvieron que abrirse paso entre la multitud para entrar en la sala del tribunal y luego luchar por un lugar para sentarse, ya que casi todos los asientos estaban ocupados por reporteros u otros que deseaban ver el juicio del siglo como se le llamaba. Finalmente pudieron encontrar un asiento junto a la familia Tonks. Andrómeda había venido para ver que finalmente se hiciera justicia para su primo favorito, y Dora había obtenido permiso de Dumbledore para faltar a la escuela y unirse a sus padres. Estaba sentada junto a Harry, su mano entrelazada con la de él, y ambos lucían pares de cabello morado oscuro a juego. Una vez que los miembros del Wizengamot tomaron sus lugares, Dumbledore golpeó fuertemente su mazo antes de gritar con voz fuerte. Silencio. Esta corte queda ahora convocada a sesionar, y cualquier interrupción resultará en que los responsables sean retirados de la corte. Al instante, el ruido en la sala del tribunal cesó, salvo el de los clics y flashes de las cámaras de los reporteros. Estamos aquí hoy para corregir un grave error judicial que nunca debió haber ocurrido en primer lugar, continuó Dumbledore con voz fuerte, estoy hablando, por supuesto, de la negligencia de esta corte al no proporcionarle a Sirius Black un juicio. Varios miembros del Wizengamot, incluido Dumbledore, tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Sin embargo, fueron superados en número por aquellos que, en cambio, parecían molestos o enojados por ser señalados de tal manera. Aurors, por favor traigan al acusado. Llamó Dumbledore. Un momento después, las puertas de la sala del tribunal se abrieron, y se escuchó un grito ahogado colectivo cuando 4 Aurors condujeron a un hombre sucio y desaliñado a la sala del tribunal. Dios mío, suspiró Andrómeda choqueada mientras asimilaba a su primo. No se parecía en nada a como había sido en el pasado. Se había ido el brillo saludable y la sonrisa feliz que parecía permanentemente pegada a su rostro, y en su lugar había un ceño fruncido y un rostro mortalmente pálido. Su cabello estaba tan sucio y descuidado como su ropa, si es que se podían llamar ropa a los jirones que llevaba puestos. Los Aurors llevaron a Sirius a una silla en el centro de la sala, y en el momento en que se sentó, unas cadenas brotaron de ella y se envolvieron a su alrededor, atándolo firmemente a la silla. Sirius miró airadamente las cadenas por un momento antes de redirigir su mirada a los miembros reunidos del Wizengamot frente a él. ¿Son realmente necesarias estas cadenas? Sonrió Sirius con una voz que sonaba como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Si no supiera más, diría que tienen miedo de este viejito. Algunos miembros del Wizengamot sonrieron ante el chiste. Muchos más miraron con hostilidad a Sirius, que parecía divertido por la ira impotente de la corte dirigida hacia él. Señor Black, ¿sabe por qué está aquí hoy? Preguntó Dumbledore con voz fuerte. Sospecho que tiene algo que ver con el hecho de que todos ustedes olvidaron darme un juicio hace 6 años por un crimen que no cometí, respondió Sirius con una sonrisa irónica, inclinando ligeramente la cabeza como si fuera obvio. La risa se extendió por la sala del tribunal, haciendo que varios miembros del Wizengamot se pusieran rojos de rabia impotente antes de que Dumbledore golpeara su mazo y pidiera orden nuevamente. Señor Black, está aquí porque han salido a la luz ciertas piezas críticas de evidencia que ponen en tela de juicio su culpabilidad con respecto a los crímenes por los que fue sentenciado, declaró Dumbledore con calma, mientras los reporteros escribían cada palabra. Así que, en términos sencillos, todos ustedes se equivocaron, dijo Sirius simplemente, con una sonrisa lobezna en su rostro. ¿Cómo se atreve? Gritó un mago enfurecido mientras se levantaba de su asiento junto a Dumbledore, debería estar agradecido de que incluso hayamos decidido tolerar esta farsa. Si fuera por mí, sería arrojado de vuelta al agujero del que salió. Me alegra ver que el Wizengamot todavía está lleno de hipócritas que fingen defender la justicia, entonces, replicó Sirius con la misma sonrisa lobezna. El mago se puso carmesí de rabia, junto con algunos de sus compañeros miembros, mientras el mago abría la boca para replicar, Dumbledore lo interrumpió rápidamente. Suficiente. Estamos aquí para corregir un error que esta corte cometió hace 6 años. Tome asiento, o será removido.
El mago miró fijamente a Dumbledore por un momento antes de bajar lentamente a su asiento y mirar a Sirius con odio, lo que pareció divertir aún más al prisionero mientras Sirius le lanzaba una sonrisa al mago, seguida de un guiño. Señor Black, antes de comenzar, ¿debo preguntar da su consentimiento para el uso de Veritaserum? Preguntó Dumbledore con calma. Sí, respondió Sirius rápidamente. Muy bien, entonces, dijo Dumbledore antes de hacer una seña a un Auror en espera, que rápidamente dio un paso adelante y vertió 3 gotas en la boca de Sirius. ¿Qué es el Veritaserum? Susurró Harry a Dora. Es una poción que obliga a quienes la toman a decir la verdad, respondió Dora, haciendo que los ojos de Harry se abrieran de shock antes de que se girara de nuevo hacia el juicio. Por favor, diga su nombre para la corte, preguntó Dumbledore. Sirius Orion Black. ¿Es usted ahora, o ha sido alguna vez, un mortífago? Preguntó Dumbledore. No, nunca habría seguido a ese bastardo loco, gruñó Sirius con enojo. Al instante, la sala del tribunal comenzó a zumbar de susurros, y Dumbledore golpeó su mazo 3 veces para restaurar el orden. ¿Usted traicionó a los Potter ante Lord Voldemort? Preguntó Dumbledore, ignorando el escalofrío colectivo que surgió entre los espectadores. No, James era mi hermano en todo menos en sangre, respondió Sirius con voz quebrada, y amaba a Lily como a una hermana. Habría muerto antes de traicionarlos. Pero usted era su guardián del secreto, ¿no es así? Preguntó Dumbledore. No, respondió Sirius, James, Lily y yo decidimos hacer de otra persona el guardián del secreto en el último momento. Pensamos que, debido a que yo era el mejor amigo de James, sería la opción obvia y que Voldemort seguramente vendría por mí, y cuando lo hiciera, sería una pérdida de tiempo. ¿Y quién era el guardián del secreto de los Potter? Preguntó Amelia Bones. Peter Pettigrew, gruñó Sirius, como si el nombre fuera veneno. Por favor, explique los eventos de esa noche para la corte, dijo Amelia Bones con calma, si es que puede recordarlos, claro. Nunca olvidaré esa noche, dijo Sirius con tristeza, fui a visitar a Peter para asegurarme de que estuviera bien. Pero cuando llegué, supe de inmediato que algo andaba mal. Peter no estaba, sin embargo, su casa parecía intacta, no había señales de lucha. Así que, temiendo lo peor, salté a mi motocicleta y volé tan rápido como pude a la casa de James y Lily, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Ambos se habían ido. Lágrimas rodaron por las mejillas de Sirius mientras contaba la historia, y le tomó un momento recomponerse lo suficiente para continuar. Llegué justo a tiempo para ver a Hagrid sacando a Harry de los escombros, le pedí que me diera a Harry, ya que yo era su padrino, pero Hagrid se negó, dijo que tenía órdenes de Dumbledore de entregar a Harry en un lugar seguro. Sabía que no se podía discutir con Hagrid, así que le di mi motocicleta para asegurarme de que Harry llegara a donde fuera que se dirigiera sano y salvo, luego me fui a buscar a Pettigrew. Lo encontré unas horas después. Estaba gritando tonterías sobre que yo era el que había traicionado a Lily y James, fui a buscar mi varita, y la rata me golpeó con un encanto de cosquillas antes de volar la calle. Por eso me estaba riendo como un lunático cuando los Aurors me arrestaron, cuando el encanto desapareció, estaba en Azkaban, y nadie me creyó cuando dije que era inocente. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral cuando Sirius terminó, salvo por los clics y flashes de las cámaras. Tal vez si me hubieran escuchado entonces, no estarían todos tan avergonzados ahora, ¿verdad? Preguntó Sirius con una sonrisa que hizo que muchos miembros del Wisengamot se pusieran rojos de vergüenza y rabia a partes iguales. Que conste en el acta que el acusado, Sirius Black, bajo Veritaserum, ha declarado que no tuvo participación en las muertes de los Potter, ni es ahora ni ha sido nunca un mortífago, declaró Amelia Bones con voz firme que resonó en la silenciosa cámara. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Preguntó Dumbledore. Cuando nadie se levantó o levantó una mano indicando que sí, Dumbledore continuó. Entonces es hora de traer al próximo acusado, Aurors. Por favor, traigan a Peter Pettigrew. Los ojos de Sirius se abrieron choqueados ante las palabras, y por un momento, se quedó sin habla. ¿Qué? Gruñó Sirius, está vivo. Ese bastardo está vivo. Silencio. Tronó Dumbledore, si no puede controlarse, señor Black, me veré obligado a hacerlo por usted. Sirius miró airadamente a Dumbledore mientras una segunda silla aparecía de repente al lado de la que Sirius estaba sentado. Un momento después, 2 Aurors entraron en la sala del tribunal arrastrando a un hombre manco entre ellos, colocaron al hombre bruscamente en la silla, y las cadenas cobraron vida, sujetando al hombre a la silla, justo como lo hicieron con Sirius. Tú, exhaló Sirius choqueado. Hola, Canuto, dijo Peter con una sonrisa demencial, no te ves muy bien. ¿No te están alimentando bien en Azkaban? Tú. Gruñó Sirius mientras forcejeaba contra sus ataduras, eras nuestro amigo.
¿Cómo pudiste? Silencio. Tronó Dumbledore, apuntando su varita a Sirius, quien instantáneamente se quedó en silencio, aunque su boca todavía se movía con obscenidades y amenazas inauditas hacia Peter. Aurors, administren el Veritaserum, tronó Dumbledore, sus ojos brillando con enojo hacia Peter, quien intentaba actuar sin miedo, sin embargo, el sudor que le caía demostraba lo contrario. Inmediatamente, dos Aurors caminaron hacia adelante, uno agarrando la cabeza de Peter y forzando la apertura de su boca, mientras el otro vertía la poción por la garganta de Peter. Diga su nombre para la corte, dijo Amelia Bones con desprecio. Peter Pettigrew. ¿Es usted un mortífago? Sí, respondió Peter con una sonrisa demente. ¿Traicionó a los Potter? Sí. La sala del tribunal estalló en ruido mientras los miembros del Wizengamot gritaban para ser escuchados, mientras la audiencia hablaba entre sí sobre lo que acababan de oír. Silencio. Gritó Dumbledore, silenciando el ruido inmediatamente, otro exabrupto, y desalojaré la sala del tribunal. Dumbledore asintió rápidamente a Amelia, quien le devolvió el asentimiento y se volvió hacia Peter. ¿Por qué traicionó a los Potter? Ellos eran sus amigos, ¿no es así? Lo eran, respondió Peter, pero solo me vieron como el sobrante, el gordo. Lord Voldemort me ofreció poder y respeto. Vio la oscuridad en mí y no me rehusó por ello, sino que me ayudó a ver que no era algo a lo que temer, sino algo que debía usarse para hacer que otros me temieran. Peter estaba sonriendo como un maníaco al final de su discurso, y el silencio en la sala del tribunal se extendió por un momento antes de que Amelia finalmente hablara de nuevo. ¿Qué ha hecho usted al servicio del que no debe ser nombrado? Por un momento, Peter simplemente le sonrió a Amelia antes de comenzar a hablar. Durante casi 20 minutos, contó las cosas horribles que había hecho, las cosas perversas y monstruosas que había hecho tanto a Muggles como a gente mágica por igual, y cómo había disfrutado cada momento de ello. Mientras hablaba, la audiencia palideció de horror y asco hasta que, por fin, Dumbledore lo detuvo con un encanto silenciador, y la sala del tribunal se volvió tan silenciosa como un cementerio. Creo que hemos escuchado suficiente de sus porquerías, señor Pettigrew, dijo Dumbledore con voz fría, y hemos escuchado su confesión con respecto al asesinato de los Potter y el de los 12 Muggles. Como tal, ahora pido una votación para aquellos que sienten, como yo, que la sentencia del señor Black sea anulada, y sea liberado de inmediato. ¿Todos a favor? Casi todas las varitas se levantaron al unísono, con solo un puñado de abstenciones. Después de un recuento cuidadoso y un segundo recuento para verificar, Dumbledore asintió con la cabeza y dijo rápidamente. La mayoría ha hablado. El señor Sirius Black es por la presente declarado inocente de sus antiguos crímenes y será remitido a San Mungo de inmediato para comenzar el tratamiento para curar las lesiones que ha sufrido mientras fue prisionero de Azkaban, tanto mentales como físicas. Sirius se hundió en su silla ante las palabras, y lágrimas de alegría comenzaron a caer por sus mejillas mientras los Aurors lo liberaban de la silla y comenzaban a ayudarlo con cuidado a salir de la sala del tribunal. Antes de salir, Sirius cruzó la mirada con Harry y le sonrió al niño. Un momento después se había ido, y Harry lo miró fijamente, su cabello volviéndose lentamente a su negro original. Peter Pettigrew, tronó Amelia Bones, devolviendo la atención de la multitud al prisionero que todavía estaba atado a la silla, por sus crímenes asquerosos y atroces contra Muggles y magos por igual. Ahora pido una votación para que reciba el beso del Dementor, ya que siento que ese es el único castigo apropiado para basura como usted. ¿Todos a favor? Los ojos de Peter Pettigrew se abrieron de horror mientras cada miembro del Wizengamot, ausente Dumbledore, levantaba su varita en aprobación de la sugerencia de Amelia. ¡No! Gritó Peter con horror. No, por favor. No pueden hacer esto. Por favor. Aurors, llévenlo a Azkaban y dejen que los dementores disfruten de su comida, dijo Amelia fríamente mientras Peter forcejeaba contra sus ataduras. Peter seguía suplicando y llorando mientras era arrastrado fuera de la sala del tribunal. Mami, ¿qué es el beso del dementor? Preguntó Harry suavemente, lo que provocó una mirada sombría en el rostro de Molly. Te lo diré cuando seas mayor, cariño, respondió Molly después de compartir una mirada con Andrómeda. No es algo que un niño necesite saber. Esta sesión del Wizengamot está ahora cerrada, dijo Dumbledore en voz alta. La corte levanta la sesión.